Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los participantes. Vamos a iniciar el curso de hoy. El tema que vamos a tratar el día de hoy es agua y saneamiento urbano y rural. Este tema es importante toda vez que permite establecer las condiciones que faciliten el acceso de la población a los servicios básicos de agua y gestión o disposición de excretas y de residuos. Y teniendo en cuenta las características propias de los ámbitos urbanos y rurales, evidentemente va a haber un enfoque específico para cada uno de ellos. No podemos nosotros pensar pues que el esquema, el conjunto de técnicas, de procesos que se va a implementar para el saneamiento urbano vaya a ser igual al saneamiento rural, ¿no? Debido a la dispersión principalmente demográfica en este último ámbito. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver los aspectos relacionados a este tema. Eh, Primero es necesario que nosotros recordemos y tomemos conocimiento de algunos aspectos generales relacionados al saneamiento. Eh, el saneamiento viene a ser un conjunto de acciones que involucran varias áreas temáticas, varias disciplinas, que va a estar orientado principalmente a generar condiciones idóneas de habitabilidad de un territorio. Eso quiere decir que el saneamiento va a comprender desde estrategias elementales que van a estar asociadas a la provisión del servicio de agua potable hasta estrategias que ya no son tan elementales, que sí van a ser importantes, pero ya no son básicas, ya no son elementales, como por ejemplo el distribuir apropiadamente, ¿no? El vecindario, el acomodo paisajístico, vamos a ponerlo así, que evidentemente ya no es pues algo elemental, algo fundamental. Sin un acomodo paisajístico, las personas no pueden estar, no pueden permanecer en ese territorio. No sucede así, sí podemos hacerlo, pero no sucede lo mismo si lo que falta es el recurso agua. Entonces, eh, dentro de eso, nosotros vamos, dentro del saneamiento amplio, el saneamiento ambiental, nosotros en esta oportunidad nos vamos a centrar a un aspecto elemental que es el saneamiento básico. El saneamiento básico va a ser un conjunto de disciplinas que van a estar orientadas a resolver el problema de provisión, distribución y entrega de abastecimiento de agua potable a un grupo poblacional y la posterior gestión, ¿no? De las aguas residuales y residuos que se vayan a generar por las actividades diarias, las actividades cotidianas que se pueda generar en ese ámbito poblacional. Gabriel, buenas tardes. Sí, las clases están siendo grabadas, no se preocupe. Entonces, el saneamiento básico en gran medida va a estar centrado al recurso agua, ¿no? A la captación y luego qué técnicas se tienen que implementar para poder distribuir esa agua a la población y que reúna las condiciones apropiadas para su consumo, agua potable, y después qué se hace con esa agua una vez utilizada. Y cuando se utiliza el recurso agua, ¿no? Por lo general, esta se involucra en un conjunto de actividades que desarrolla la población y
Este conjunto de actividades va a generar a su vez residuos. Y el saneamiento básico también contempla qué se hace con esos residuos. Desde los residuos propios generados por el uso del agua, es decir, las aguas residuales, el agua que usaste para bañarte, para lavar la comida, las verduras, el agua que usaste para hacer a los pacientes del hospital, etcétera, más las precipitaciones que caen en la localidad. Porque todas esas aguas, ¿no?, que ya están alteradas por el uso, ¿no?, en el caso de las aguas residuales y en el caso de las aguas provenientes de la precipitación a través de los conductos pluviales, esas aguas se van a ver alteradas también debido a que sí o sí van a entrar en contacto con la superficie principalmente urbana y esta tiene ciertos elementos que van a alterar su calidad. Por lo tanto, no pueden distribuirse así nada más nuevamente una fuente. Tienen que tener un conjunto de tratamientos, ¿no?, que le retiren una buena parte de esos elementos alterantes o le repongan su calidad. Hacia eso se va a orientar el saneamiento básico. Entonces, lo que busca el saneamiento básico es generar las condiciones elementales que permitan a la población establecerse y permanecer en un ámbito territorial. Ahora, dependiendo del ámbito territorial, ¿no?, este saneamiento básico puede orientarse hacia lo urbano y en ese caso el saneamiento básico va a contemplar tres aspectos: la provisión de agua para uso poblacional, es decir, el agua potable; el manejo de las aguas residuales, es decir, de esas aguas que se han generado; y el manejo de los residuos sólidos, ¿no? La relación que existe entre estos ya la comenté anteriormente. Ese es en el ámbito urbano. Y en el ámbito rural va a desarrollar algo parecido, ¿ya? Primero va a ser la provisión de agua para consumo humano, nuevamente agua potable, y luego se va a orientar a la disposición sanitaria de excretas, es decir, los desechos humanos, ¿no? No va a contemplar como tal, así de forma similar que en el ámbito urbano, lo que es el manejo de las aguas residuales, porque acoplada a esta estrategia de disposición sanitaria de excretas va a estar el destino de esa agua potable. En el ámbito urbano, para la gestión de las aguas residuales, se implementa y se instala la red de alcantarillado, ¿no?, que es la red que capta las aguas residuales y las traslada hasta otro punto, la planta de tratamiento de aguas residuales, donde se da el tratamiento y todo lo demás. Pero en el ámbito rural no puede darse eso. ¿Por qué no se puede dar eso? Imagínense ustedes que en el ámbito urbano tú trates de implementar un sistema de alcantarillado, una red de alcantarillado en casas que están distintas, que están distantes entre ellas por 100, 80 metros, 50 metros. El mayor costo de la inversión se va a ir en las tuberías, en los conductos, ¿no? Entonces, hay una serie de lineamientos, ya los vamos a ver más adelante, que se tiene que considerar al establecer estas estrategias y los componentes dentro de ellas. Y por lo general, la gestión de residuos sólidos en el ámbito rural se va a desarrollar a través de el compostaje, ¿ya? Ahora, entonces vamos a hablar sobre el agua potable. Si nosotros recordamos rápidamente lo que acabamos de ver, nos daremos cuenta que tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, en ambos casos, en ambos escenarios, ¿no?, una estrategia transversal va a ser la dotación de agua potable para ese segmento poblacional.
Pero acá vamos a tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, que en torno al tratamiento y disponibilidad de agua potable hay todo un escenario complejo, ¿no? No es un escenario simple, no es un escenario de fácil abordaje. Primero, debido a que la población que se va a atender con agua potable, sí o sí, tiene características socioeconómicas muy distintas dentro de una misma comunidad, dentro de una misma ciudad, ¿no? Sabemos todos que en las ciudades pues hay barrios que tienen la población de ciertos barrios tienen algo más de ingresos económicos, tienen ciertos modos de vida. Eso se traduce a la disposición, construcción de sus viviendas. Hay otros ámbitos donde ese monto de ingresos es distinto, es inferior, y la población tiene otra forma de distribuir sus hogares. Pero no solamente eso, también están aspectos culturales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, los últimos 25 años, ¿no? 20, 25 años, se ha puesto de moda estos conjuntos habitacionales, ¿no? Los famosos torres de departamentos, que tienen una conformación estructural que responde a una serie de estudios, etcétera, pero que demanda un volumen importante de agua. No es un aspecto económico ahí el que prima, ¿no? Ya es un aspecto cultural, prefieren vivir en esa forma. Entonces, teniendo en cuenta esto, además de la distribución de las viviendas dentro de estas poblaciones, que ciertos grupos poblacionales, debido a sus situaciones sociales, económicas, culturales, etcétera, se vean en la necesidad de tener que adoptar eh, mecanismos o tecnologías especiales, particulares, ¿no? Se va a hacer algo más complejo siempre el tema de poder proveerles agua potable. Además de ello, hay otros factores como el factor de la disponibilidad del recurso. Por lo general, en los ámbitos urbanos, la disponibilidad depende de la cercanía de una fuente de agua. En los ámbitos rurales, estas localidades muchas veces están bastante cercanas a fuentes de agua, pero ahí a la dificultad técnica es la baja población, ¿no? Entonces, un primer criterio que se va a tener siempre en cuenta va a ser el tipo de fuente de agua. Es decir, si la fuente de agua que se va a tomar para poder generar el agua potable es de tipo subterráneo, superficial o proviene de la precipitación. En cada uno de esos escenarios potenciales se han ido generando diferentes técnicas que permiten el aprovechamiento de los mismos. Se tiene que identificar claramente esto, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir de eso se pueda establecer en los componentes tecnológicos que permita el uso de esa agua, de esa fuente, ¿no? De la forma apropiada. Luego está la calidad del agua de la fuente, es decir, las distintas fuentes de agua tienen diferentes calidades, vamos a ponerlo así, de agua, ¿no? Por ejemplo, las aguas subterráneas se entiende o se asume que por lo general no tienen demasiada carga de elementos, digamos, contaminantes, ¿no? Muchas veces se asume que incluso están exentas de ellos, al menos de los biológicos, ¿ya? Las aguas superficiales, no. Las aguas superficiales son las aguas que tienen, por lo general, mayor carga de contaminantes, que pueden ser biológicos, pueden ser químicos, pueden ser físicos, ¿ya? Y las aguas provenientes de la precipitación pluvial se entiende que están exentas, estas sí, de muchas impurezas, de muchos contaminantes. Y en función a ese primer aspecto,
¿no? Obviamente entendemos que se va a tener que brindar diferentes técnicas a cada una de estas fuentes. Yo no puedo plantear el mismo conjunto de técnicas para una fuente de agua superficial que para una fuente de agua subterránea. Menos aún para una fuente de agua de la precipitación, ¿no? En una fuente de agua de la precipitación no decir, ay, no tengo que hacer mi entubado principal y de los secundarios, que sí lo voy a hacer pues en una fuente subterránea o principalmente si es superficial. Ahora, el otro aspecto que se tiene que tener en cuenta es a qué denominamos o cuáles son las características que define que un cuerpo de agua sea considerado como agua potable. Primero que nada, tiene que estar exenta de cualquier tipo de elemento que pueda causar o generar daño a la salud de la persona, principalmente microorganismos o también otros tipos de compuestos. Hay algunas aguas subterráneas que tienen exceso de algunos minerales, de algunos elementos que podrían afectar la salud de la persona si son consumidas de forma directa. Luego, esto sí es importante y muchas veces es un aspecto que determina la aceptabilidad de la tecnología que se propone. Y es que el agua potable debe de ser eh, inodora, incolora e insabora, ¿no? Es decir, no debe tener ningún tipo de coloración específica o característica, tampoco debe tener ningún tipo de sabor y mucho menos de olor. La presencia o la alteración de alguno de estos aspectos, inmediatamente se considera que ya no es potable, o en todo caso que al menos requiere algún tipo de tratamiento para que pueda ser considerada como potable. Y hay otro aspecto que muchas veces no se toma en cuenta y es que el agua potable debe de estar exenta de elementos, ¿no? Algunos compuestos químicos, etcétera, que no van a afectar la salud de la persona, porque están en concentraciones muy bajas, pero eventualmente sí pueden generar afectaciones al revestimiento interno del sistema, ¿no? Pueden generar corrosiones, qué sé yo. Eh, Sí, efectivamente, el agua potable debe cumplir los estándares de calidad de agua para consumo humano que han sido planteados por cada gobierno nacional. Cada país establece sus parámetros. ¿Ya? La FAO ha emitido ya muchos años atrás los rangos, digamos, aceptables. ¿Ya? 2007 y luego 2010, y hay una última modificación del 2016. Luego de eso, dentro de estos objetivos del milenio, la FAO, la ONU establece pues que el acceso a agua potable es un derecho fundamental de las personas y exhorta a todos los países del mundo a generar los esfuerzos necesarios, asignar los recursos necesarios para garantizar dicho objetivo. Es uno de los objetivos del milenio, ¿no? ¿Ya? Pero cada país establece sus parámetros de calidad de agua. Algunos son más exigentes, otros menos. ¿Ya? Nosotros estamos en el, digamos, del promedio un poquito para abajo. ¿Qué más? Ya. Ahora, cuando hablamos del nivel de servicio, por si acaso, nos estamos refiriendo al conjunto de componentes tecnológicos que va a permitir brindarle a una población agua potable. Es decir, en otras palabras, estamos hablando si va a tener una toma, si va a tener un desarenador, va a tener cribas, va a tener uno o dos reservorios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, para que nosotros podamos definir claramente ello, hay también algunos criterios para ir estableciéndolos. No solamente, por si acaso, en agua potable, no solamente es encontrar o determinar la mejor estrategia que nos garantice el agua potable más pura del mundo, no.
¿Ya? Hay otros criterios que se tiene que tener en cuenta. Primero, ¿no? Que tiene que ser un servicio público, es decir, el conjunto de elementos estructurales que va a tener tu sistema, tu red de agua potable, tiene que permitirte brindar agua potable a toda la población. No importa si están en una quebrada, si están en la punta de la loma, si están cruzando el río, en medio de un islote del río, etcétera. Tu propuesta tiene que garantizar que todos ellos van a tener agua potable, el servicio de agua potable. Ahí se tiene que considerar en todo caso también la cantidad de conexiones domiciliarias y se hace un conjunto de cálculos, lo vamos a ver en breve, que nos permite establecer los caudales que se tiene que garantizar, ¿no? Los caudales promedios, el caudal medio diario, el caudal medio de hora. Pero hay otro conjunto de factores, como son los factores técnicos. Por ejemplo, estos factores ya están determinados por el marco normativo de cada país. Para el caso peruano, ya hay una normativa que ha sido emitida ya varios años atrás, que está vigente todavía por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que determina cuáles son estos parámetros y estos aspectos técnicos que se tiene que seguir. Entonces, en el marco de la realidad normativa peruana, no es que yo voy a inventar acá, que yo voy a definir qué cosas quiero poner, si quiero hacer una boca toma, no, incluso hay un algoritmo que te determina si vas a construir una toma, dos tomas, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, Uno de los factores técnicos relevantes va a ser la dotación. La dotación básicamente viene a ser la cantidad de litros de agua que tiene que disponer una persona a lo largo de un día, ¿no? Para el caso peruano, el rango va desde los 20 hasta los 40 litros por habitante por día, es decir, el sistema, ¿no? Nos debería de garantizar, proveernos un promedio entre 20 a 40, ¿no? Por lo general 30 litros por habitante por día. ¿Ya? Segundo, que las fuentes pueden ser principalmente superficiales, eventualmente subterráneas, y para el caso peruano no tenemos un conjunto técnico normativo, ¿no? Normativo técnico, perdón, relacionado a fuente de precipitación pluvial, que sí lo tiene México, que sí lo tiene Chile, por si acaso. Tercero, el rendimiento de la fuente, es decir, qué cantidad de litros te puede proveer esa fuente a lo largo de cada periodo anual. Porque a partir de eso tú vas a poder determinar el nivel de alcance del servicio de agua potable. Luego está la ubicación de la fuente. Alguien podría decir por ahí, pero ¿por qué va a ser importante la ubicación de la fuente? La ubicación de la fuente es importante porque te va a permitir determinar a ti si a través de un trazo o de un conjunto de componentes de bajo costo, de operación y de mantenimiento principalmente, tú vas a generar el sistema, ¿no? Por ejemplo, la fuente está en la parte media de la microcuenca y la comunidad está en la parte baja de la microcuenca. Entonces, tú haces tu toma en la parte media y por gravedad nada más el agua va a discurrir y va a trasladarse, ¿no? Y no tienes más esfuerzo ni más inversión que hacer. ¿Qué sucede si es lo inverso? Si la fuente está en la parte baja de la microcuenca de la quebrada y la población está en la parte media, ya no vamos a decir en la parte alta, ¿no? Y es la única fuente. Pues obviamente para poder utilizarla tendrás que incorporar equipo de impulsión, lo que comúnmente llamamos como bombas, ¿no? Y la bomba tiene un costo, pero no solamente un costo de inversión, también tiene un costo de operación y mantenimiento. En el ámbito rural, ¿ya? Además de estos, también hay un criterio de selección de niveles en función a la distribución poblacional. Hay municipalidades en el ámbito rural que tienen una cantidad definida o un rango definido de pobladores. Por ejemplo, hay comunidades o distritos que tienen 15,000 pobladores. Hay otros que tienen entre 5,000 y 7,000, hay otros que tienen de 2,000 a 4,000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el Estado peruano ha
clasificado esas municipalidades en función a esa cantidad de pobladores que tiene. Y lo ha clasificado en 7 tipologías, ¿no? De la A a la G, ¿ya? Y lo que indica ahí es que dependiendo de la tipología que le corresponde, una municipalidad distrital puede estar vinculado, debería de vincularse a la estrategia de saneamiento básico o rural o urbano. No es simplemente porque acá hay una gran urbe, no. Hay ciudades o hay metrópolis urbanas, ¿no? Es decir, la capital de provincia que netamente es urbana, pero el distrito contigo ya es rural, ¿no? Por esta concentración de pobladores. Después tenemos los factores económicos, ya que permite determinar el servicio que se va a brindar. Hace rato les decía, no es que nosotros tengamos o nos sintamos socialmente responsables, que yo soy del pueblo, qué sé yo, ¿no? Tantas elucubraciones que podemos tener y decir que queremos brindarles el servicio de agua de mayor tecnología que les garantice un agua totalmente pura, tan pura que si tú te abres el pecho de extremo a extremo y le echas esa agua, te desinfecta en vez de infectarte, no, no hay ningún tipo de infección. Pero, ¿existe esa tecnología? Sí existe, ¿ya? El pero es el siguiente: cuánto demanda de recursos, principalmente económicos, el mantenimiento de ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento, una vez creado, va a estar a cargo de un operador, y para cubrir el monto, el operador le va a tener que cobrar a los usuarios un monto de dinero, lo que comúnmente se llama la tarifa o la cuota familiar en el ámbito rural. Y con esos ingresos, el operador realiza la operación y mantenimiento. En el ámbito urbano no es muy determinante, o en todo caso es determinante, pero no al 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ámbito urbano hay familias que tienen cierta capacidad adquisitiva y por lo tanto ellos pueden asumir costos algo mayores, qué sé yo. Pero en el ámbito rural sí, en el ámbito rural, ¿no? Se tiene que tener en observancia este aspecto económico de modo tal que los productores o los pobladores puedan cubrir el costo de operación y mantenimiento con su cuota familiar. Para estandarizar entonces este criterio, el Estado ha determinado que hayan 3 niveles económicos para la selección del servicio. El nivel bajo, cuando los ingresos de todo el núcleo familiar es igual a la mitad del valor de la canasta familiar básica. El nivel medio, cuando los ingresos familiares son iguales o están muy cerca al valor de la canasta familiar básica. Y son altos cuando estos ingresos equivalen al doble o al triple del costo de la canasta familiar básica. Entonces, ese criterio es importante. Otro aspecto de relieve es que nosotros tenemos que considerar que el agua potable que vamos a brindar a la población tiene que tener un conjunto de características, tanto físicas, químicas, como también biológicas, ¿no? Estas características están vinculadas íntimamente con lo que hace instantes Janet, creo, hablaba sobre los estándares de calidad de agua, ¿no? ¿No? Es decir, tiene que estar dentro de un rango para que pueda considerarse como agua potable. El primero va a ser la turbiedad, ¿no? Acá se va a aceptar hasta 5 unidades nefelométricas medidas con un turbidímetro para que pueda ser considerado como agua potable. En otras palabras, el agua no debería demostrar ningún tipo de coloración carácter especial, ¿no? Si es marrón, por lo general es porque hay una gran cantidad de sólidos disueltos. Si es verde es porque hay proliferación de microalgas, ¿no? Es decir, hay una carga contaminante biológica muy alta. Luego va a ser la coloración.
¿no? Esta se mide en unidades de color y el máximo aceptable es de 20 unidades de color. Se mide evidentemente con un aparato llamado colorímetro, ¿no? Luego está el sabor y el olor. Esto sí es una prueba organoléptica, pero esto sí es determinante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿quién va a valorar a través de esta prueba organoléptica que efectivamente el agua no tenga sabor y no tenga olor? No vas a ser tú, ¿no? Tú haces la instalación, pero tú mismo no te evalúas. ¿Quién lo va a determinar? Van a ser los usuarios, ¿no? Entonces, si ellos manifiestan, indican de que a su criterio el agua tiene un sabor, tiene un olor, esa agua no va a ser aceptada como potable, ¿no? Y por último está la temperatura. El agua tendría que estar entre 10 a 15 grados para poder ser considerada o ser tratada para ser agua potable. En ese rango de temperatura, también el proceso de cloración, que es el proceso de desinfección de agua más aceptable y de más fácil gestión y de más fácil financiamiento, va a actuar bastante bien. En temperaturas menores a 10 grados, el cloro va a requerir mucho más tiempo y mucho mayor concentración para poder eliminar los microorganismos. Y a temperaturas que estén por encima de los 15 grados, ¿no? Va a ser insuficiente, va a ser muy rápido. El cloro se va a volatilizar demasiado rápido y no va a poder matar a todos los microorganismos. En cuanto a las características químicas, se entiende que el cloro debe de estar exento de estos elementos en concentraciones que puedan afectar la salud de la población. El arsénico, el bario, el cadmio, el cianuro, el plomo, el cromo, el selenio, plata, nitratos, mercurio. Sabemos que el efecto que tiene el mercurio. Ya, acá habría que hacer una mención importante. Fíjense ustedes, el concepto que tenemos de contaminante, ¿ya? En el caso del agua en esta oportunidad, no es únicamente el elemento extraño que puede causar daño a la población. Es decir, yo tengo dentro de un cuerpo de agua una molécula de cloro, ese no se considera todavía contaminante. Se va a considerar contaminante cuando hay una concentración de ese elemento nocivo para la persona y para el medio ambiente, ¿ya? Es decir, la definición cómo podemos comprender el término contaminante está en función a su capacidad de hacer daño y en su concentración, ¿no? Ahora vamos a ver los criterios de diseño, ¿no? De las plantas de agua potable, principalmente en el ámbito rural. Un aspecto que debemos de tener acá en cuenta es que todos estos parámetros de diseño han sido establecidos por nuestra entidad sectorial, el Ministerio de Vivienda. El periodo de diseño es el primer parámetro, ¿no? La fuente de abastecimiento debe durar 20 años, es decir, la estructura de abastecimiento debe tener una duración de 20 años, igual que las obras de captación, tomas y similares. También los pozos, la planta de tratamiento para consumo humano, el reservorio, la línea de conducción, aducción, la instalación de bombeo, el equipo, todos ellos tienen que tener 20 años de duración. Es decir, cuando yo hago mi proyección, tengo que considerar un periodo de 20 años. Si fuesen las unidades de bombeo o las UBS, las unidades básicas de saneamiento, estas sí tienen una duración solo de 10 años, a menos que sea un hoyo seco ventilado, en cuyo caso esta duración disminuye hasta 5 años. Esto está en una norma técnica, por si acaso. Perdón. Y para poder definir este periodo de diseño, además de la vida útil de los equipos, de las estructuras, tenemos que considerar nosotros el crecimiento de la población, es decir, en cuánto se va a incrementar la población. Y luego la economía de escala, relacionado al incremento de la población. Y esto se aplica también para el ámbito urbano, por si acaso.
En lo que es el diseño de la población en el ámbito urbano, sabemos pues que este va a ser creciente, ¿no? Este año en la ciudad existen 10.000 personas, el año que viene habrán 10.200 y el siguiente año habrán 10.800, el siguiente 11.000 y así, ¿no? Es decir, año a año, la cantidad de pobladores que va a estar en un ámbito urbano va a crecer. La norma técnica data del 2018, es los criterios técnicos para la implementación de propuestas de servicio de saneamiento básico rural. Yo les voy a compartir, no se preocupen. ¿Ok? Entonces les decía, en el ámbito urbano la población va a crecer año tras año. En el ámbito rural generalmente no sucede así, ¿no? En el mejor de los casos, la población se mantiene constante, es decir, este año 2025 hay 1.000 habitantes en el pueblo, el siguiente año van a seguir habiendo 1.000 habitantes, el cuarto año 1.000 y así. O lo otro que es lo común en el ámbito rural, este año hay 1.000 habitantes, el año que viene habrán 985 porque 15 ya no están, ¿no? Algunos se fueron, otros fallecieron, etcétera. Entonces, esta población de diseño es una proyección de esa población, una proyección calculada al horizonte de evaluación. En la inversión pública ese horizonte va a ser a 10 años, entonces yo voy a tener que calcular con la fórmula que están viendo en la PPT, ¿no? La cantidad de pobladores que va a haber en el año 2035, 2036 en esa localidad. Y con esa población que he calculado para ese año es que hago el diseño. Digo, ya, ahora en la actualidad tengo que diseñar una toma que me permita captar agua para 5.000 pobladores. Oye, Eloy, pero ahorita solamente hay 1.500. Ahorita, pero en 10 años van a haber 5.000. Y toda la estructura que se va a plantear tiene que estar orientada a brindar servicio a esa población futura. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una tasa de crecimiento poblacional negativa? ¿No? En el ámbito rural es bastante común. Si sucede eso, nosotros vamos a trabajar con una tasa de crecimiento igual a cero, es decir, la población va a ser constante a lo largo de todos los 10 años. ¿No? El otro es la dotación, ya les decía a ustedes anteriormente esto, ya dependiendo de la región costa, sierra y selva, hay una dotación de agua que se considera para cada grupo poblacional. Por lo general, para estudiantes de primaria a menos es de 20 litros habitante día, de secundaria superior 25 y para personas en general es de 50 litros habitante día. También hay un conjunto de parámetros que está orientado ya a las variaciones de consumo, variaciones muy puntuales y específicas. Por ejemplo, a lo largo del año, ¿no? Hay días en los cuales se consume más agua que en otros. Por ejemplo, el domingo o el sábado, ¿no? Fines de semana, donde toda la familia está en la casa, todos nos aseamos, todos nos bañamos, bañamos al perro si tenemos perro, lavamos el carro si tenemos carro, ¿no? Es decir, ese día se hace un mayor gasto de agua. Entonces, se va a calcular ese caudal máximo diario, se va a calcular el caudal que se va a requerir el día en el cual se hace mayor gasto, mayor consumo de agua. ¿Ok? Por lo general, acá se considera un valor de 1.3 veces el consumo promedio diario anual. ¿Esto para qué? Para poder tener preparada la infraestructura para poder atender o suministrar agua en ese potencial tope de necesidad de uso. Ahora sabemos también que a lo largo de ese día de mayor uso, también va a haber una hora en la cual se usa más el agua. Por ejemplo, la hora del aseo personal, ¿no? Entre las 7 y 8, 9 de la mañana. Se baña la mamá, se baña el papá, se baña el hijo mayor, la hijita, se baña el bebé, se baña el perro. Y luego el papá, como ya terminé de bañarse, dice, caramba, es las 9, antes de tomar desayuno voy a lavar el carro, ¿no? Mientras se bañan ustedes. Y baja a bañar, baja a lavar el carro y en esa hora, en ese interín, se genera un caudal máximo horario. Ese también se va a calcular. Por lo general es 2 veces el consumo de promedio diario anual.
Ahí el término DOT significa dotación, es el promedio de agua que se le asigna a cada habitante de la localidad. El término PD es la población de diseño, es decir, la cantidad de pobladores que va a haber al año 10, al año 20, al año que tú hayas considerado como el tope de tu funcionamiento. Esto ya hemos visto, esto también ya hemos visto. Allá, acá, ¿qué vamos a ver acá? Allá. En cuanto a lo que mencionaba ya en estos instantes, hay que tener en cuenta acá nosotros las calidades de la fuente de abastecimiento. Tenemos que verificar nosotros si esta calidad es del tipo 1 o del tipo 2. El tipo A1, por ejemplo, son aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, es decir, un proceso de desinfección bastante simple. Y las tipo 2 son aquellas que requieren un tratamiento convencional, ¿ya? Ahora, el otro aspecto que deben de tener en cuenta es que a través de esta norma técnica de la número 18, la número 25, creo, del 2018, el Estado ya ha definido cuáles son los componentes que deberían de existir en tu sistema de agua potable. Tú no te vas a inventar un componente, tú no vas a decir, ah, ya, yo quiero poner acá una toma, ya, la mayoría está poniendo toma tipo tirolesa, yo quiero poner una toma del tipo hawaiana, digamos. Oye, Inge, ¿cómo es hawaiana? No lo sé, ahorita me la acabo de inventar. No, el Estado ha estandarizado ya todos estos diseños. Es más, en la página web, ¿no?, del Estado, ustedes pueden descargar los planos de estos diseños, ¿ya? Además de eso, parte de la estandarización también comprende el caudal máximo de diseño. Cuando nosotros hablamos hace instantes sobre el caudal máximo horario, diario, etcétera, ¿se acuerdan? ¿No? Decíamos que lo que buscamos es calcular o trabajar con el caudal máximo que se usa a lo largo de una semana para garantizar que vamos a tener suficiente agua para toda la población. Y en ese cálculo, el caudal máximo diario nos va a salir siempre un valor decimal, ¿no? Nos va a salir 3.8 o 0.38 o 0.27 o 0.75, etcétera. Ese es el caudal que vamos a calcular, pero ese, perdón, que hemos calculado, pero ese no es nuestro caudal de diseño. La norma también establece cuál es el caudal de diseño. El caudal del diseño es el inmediato múltiplo de 5 que se va a encontrar. Digamos que tu caudal real que has calculado es de 0.39 litros por segundo. Tu canal de diseño va a ser de 0.50. Inge, yo calculé un caudal de 0.69 o 73. Ya, tu caudal de diseño va a ser 1 litro por segundo. Nuevamente, ¿por qué? Porque lo que se busca es generar condición de garantías que se pueda disponer del volumen para atender la necesidad de la población. Si yo trabajo con el promedio, con el caudal que he calculado, evidentemente voy a estar en dificultades cuando se requiere un mayor volumen de agua. Y lo mismo sucede con los reservorios, ¿no? Ahí también el Estado nos indica, ¿no? Si nosotros hemos calculado un volumen X del reservorio, ¿no? Vamos a utilizar un volumen recomendado. Esta recomendación la da el Estado, por si acaso. Y finalmente, se han estandarizado también los instrumentos para la gestión de inversión en agua potable, tanto para el ámbito urbano como para el ámbito rural, ¿no? Estos instrumentos están en InvierteP. La guía para desarrollarlos también está ahí, ¿no? Hay que considerar esto y hay que ir alcanzando, ir incorporando la información que nos van solicitando. Finalmente, para aguas residuales, ¿no? El agua residual viene a ser todo ese cuerpo de agua que ha sido empleado en algún tipo de actividad de las personas y luego de ese uso ha perdido o se ha alterado sus características, ¿no? Ya no es un agua incolora, ya tiene una coloración, ya no es insabora, ya no es inolora.
Entonces, lo que se va a buscar a través de este conjunto de técnicas es restarle esas características adversas o en todo caso reponérselas. Entonces, ¿por qué va a ser importante que se implementen tratamientos de aguas residuales? Primero, porque el agua residual, si es dispuesta sin un tratamiento previo, va a terminar afectando a la población y al medio ambiente, ¿no? Imagínense ahí en la foto, se puede apreciar una tubería que emite un determinado flujo de agua, pero a vista nada más ahí se puede apreciar que esta tiene una coloración entre parda, verduzca y algo más, ¿no? Quiere decir que es una agua residual que está cargada de un conjunto importante de elementos que la han alterado. Y si nosotros la depositamos así como está en la foto, va a generar contaminación en esa fuente de agua. ¿Ya? Voy a aprovechar acá nada más para explicarles qué son límites máximos permisibles y qué son estándares de calidad. ¿Ya? El límite máximo permisible viene a ser un rango de aceptabilidad tomado en el punto de salida del efluente, es decir, acá. Perdón, no había conectado el lapicito, pues no marcaba. Es decir, ¿eh? Va a ser acá, en este punto. ¿Ya? Y la ECA es acá, en todo el cuerpo de agua. Esa es la principal diferencia. Ambos miden un rango, por si acaso, de aceptabilidad, ¿no? Es decir, si el valor que es determinado está en el rango, se acepta. Si está fuera del rango, ya no. Ahora, volviendo a nuestro tema de aguas residuales. Así como en agua potable, hay un conjunto de criterios para determinar la tecnología que nos va a permitir a nosotros disponer de agua potable para la población en aguas residuales también, ¿no? El primer criterio va a ser que se utilice una menor área disponible de terreno. Segundo, va a ser que se emplee la menor cantidad posible de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esta tiene un costo, ¿no? ¿Y quién va a asumir nuevamente el costo? Pues los que toman el servicio, la población tendría que asumirlo. Luego está la reducción de uso de elementos químicos u otros elementos que puedan tener afectación al entorno y que vayan a incrementar el costo. Otro criterio es la reducción de la generación de lodos, ¿ya? Lodos activados, por lo general se llama. ¿Por qué? Porque estos lodos van a venir a ser depósitos de materia sólida disuelta en el agua, cargada de materia orgánica, microorganismos, ¿no? Entonces, si yo en el proceso de tratamiento genero una mayor cantidad de lodo, este lodo se va a constituir en una fuente, en una potencial fuente de infestación de plagas o enfermedades. ¿Por qué? Porque tiene una carga microbiana que yo desconozco si es o no nociva, muy nociva para la salud de las personas. Yo tengo que establecer estrategias técnicas que me permitan generar una menor cantidad de estos. Luego está la promoción de la producción de biogás, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es una estrategia que permite la ampliación del uso del servicio de agua, ¿no? Y por último, el criterio de reuso de las aguas residuales, es decir, que las aguas residuales una vez tratada pueda ser empleada en alguna actividad productiva, perdón, que no esté vinculada necesariamente a aspectos sanitarios de la persona o que en todo caso pueda atender demandas hídricas de áreas verdes vecinales.
Para poder lograr este cuerpo de agua exenta o con esta carga de contaminantes reducida luego del uso, se van a implementar las diferentes técnicas de tratamiento de aguas residuales. Estas van a ser implementadas en una forma tipo batería, ¿no? Es decir, hay un conjunto de técnicas que van a trabajar como un sistema y que van a permitir que el agua quede finalmente despojada de estos elementos contaminantes. La idea es que estas técnicas permitan que a través de operaciones de carácter físico, químico y biológico se vaya depurando el agua hasta que pueda estar dentro de rangos de aceptabilidad para un uso en alguna actividad productiva nuevamente o en el mantenimiento de áreas verdes a nivel local. Entonces, va a haber un conjunto de tratamientos acá, ¿no? Principalmente cuatro. Está el tratamiento preliminar o pretratamiento, a veces no se considera el mismo, pero es un tratamiento que está orientado principalmente a generar condiciones de retención de elementos físicos, es decir, troncos, maderas, animales, residuos de plásticos, etcétera, que puedan impedir el normal funcionamiento del sistema. Por lo general, esto se genera a través de rejas, desarenadores, etcétera, ¿no? Ese es el tratamiento previo. La idea es que el agua que va a pasar por este pretratamiento sea un agua que ya está poco cargada de elementos grandes que alteren su calidad. Luego está el tratamiento primario, que está orientado principalmente a retirar material suspendido, ¿no? Principalmente lo que vendrían a ser algunas arcillas, limos, en algunos casos arenas, y también microorganismos, es decir, que están disueltos o que están presentes en el cuerpo de agua. En este proceso se va a retirar más o menos un 70% de los sólidos suspendidos. En áreas rurales, la estrategia, la técnica que se emplea es del tanque séptico, y en las zonas urbanas, por lo general, la técnica que se emplea son los tanques in-hoff. Y también hay otras técnicas que se pueden emplear, ¿no? Pero son las técnicas que dentro de nuestro ámbito nacional son más empleadas, ¿no? Es decir, son empleadas de forma recurrente. Cada una de estas tiene un conjunto de criterios que se va a establecer. Luego está el tratamiento secundario, ¿no? Este está orientado principalmente a procesos biológicos que van a afectar a los microorganismos que están presentes en el agua. Para esto se va a poder conseguir la remoción entre el 50 hasta el 95% de la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Es decir, se va a reducir estos elementos. Acá los elementos estructurales más empleados son los biofiltros, los filtros percoladores, los filtros rotatorios, luego están las camas de lodos activados, ¿no? Que es el sobrenadante que se precipita en estas instalaciones y que es retirado. También van a estar las lagunas de estabilización. Ahí en la imagen, ¿no? Lo que podemos ver son estos biofiltros, ¿no? Estos filtros rotatorios. De ahí están los tratamientos terciarios. Estos ya están orientados principalmente a extraer de esa agua residual elementos que han causado su eutroficación, es decir, que han reducido la disponibilidad de oxígeno. Una de las técnicas comúnmente empleadas son estas lagunas, estos lechos, donde se va a forzar el paso del agua a través de un sustrato relativamente permeable y que va a servir como primer filtro, y donde van a estar instaladas algunas especies vegetales que tienen la capacidad de poder desarrollarse en condiciones
de alta nitrificación principalmente, ¿no? Reponiéndole al agua sus calidades de oxígeno. ¿Ya? Ahora, debido a esto es que se recomienda que tu tratamiento no genere demasiados lodos, porque si genera demasiados lodos, imagínense ustedes, pues a este punto, este tratamiento terciario, ¿no? Proveniente del secundario, va a llegar un volumen, un cuerpo de agua que eventualmente va a tener algunos lodos todavía. Y estos van a terminar taponando, ¿no? Los puntos de filtración y va a ser ineficiente totalmente este tratamiento terciario. Ahora, esto se da principalmente en el ámbito urbano, ¿no? Este manejo de gestión de las aguas residuales se da en el ámbito urbano. El dimensionamiento ya va a estar en función a la población y una serie de estudios que se van a realizar para determinar primero la cantidad de aguas residuales que se genera. Segundo, las características que tienen. Hay aguas residuales provenientes del ámbito doméstico, hay aguas residuales industriales, de la manufactura, etcétera, y también las aguas residuales de origen fluvial, ¿no? Pues con todas estas se hace un conjunto de análisis para determinar la característica de contaminantes que tienen y luego establecer cuáles van a ser las estrategias que se van a implementar. En el ámbito urbano, perdón, rural, lo que se implementa para la gestión de las aguas residuales es la unidad básica de saneamiento, ¿no? Las denominadas UBS, que son estructuras que se construyen de forma específica en cada unidad familiar de cada uno de los beneficiarios y que responde a un conjunto de criterios, ¿no? El objetivo principal que sigue es generar esta estructura en la cual queden retenidos los desechos que se van a generar, principalmente las excretas, ¿no? Sólidas y líquidas, ¿no? Ahora, acá hay una serie, hay algunos criterios principales. Uno de ellos es la disponibilidad de agua para consumo, dependiendo si la dotación del agua permite implementar un sistema con arrastre hidráulico o no, ¿no? En el caso de Costa, si la población tiene una dotación inferior a los 60 litros habitante día, o en Sierra 50 o en Selva 70, no se puede implementar una VS con arrastre hidráulico, ¿no? Entonces era solamente un hoyo seco ventilado. En cambio, si está por encima de esos valores, ¿no? Sí se recomienda que se pueda emplear, ¿no? Una VS con arrastre hidráulico, los famosos pozos sépticos, por ejemplo. Ahora, el otro criterio va a ser el nivel freático. Se entiende, la norma explica que el nivel freático de la zona donde tú vas a ubicar estas VS tiene que estar por debajo de los 4 metros, es decir, perdón, por encima de los 4 metros, tiene que ser 4 metros y medio, 5 de profundidad, pues, ¿no? Eso va a garantizar que toda la estructura de la VS más los componentes de cámaras, etcétera, que vas a implementar, difícilmente vaya a entrar en contacto con estas aguas freáticas, ¿no? Si se encontrase, va a haber necesariamente un punto de contaminación. Contaminas todo el acuífero subterráneo si entran en contacto, ¿no? El criterio que comúnmente se utiliza es una profundidad de 4 metros acá. Luego hay otro conjunto de criterios, ¿no? Si hay un pozo de agua cerca, y si es así, este tiene que estar a un distanciamiento mayor a los 25 metros. Es decir, yo instalo donde están ubicados ustedes, instalan la UVS y 25 metros más allá estaría instalada el pozo de agua. Luego, que no sea una zona inundable, porque si es una zona inundable, va a entrar en contacto, ¿no? Con el agua de escurrimiento pluvial, esta se va a seguir trasladando y eventualmente va a llegar a un acuífero, una fuente de agua que la va a contaminar. Otro, la disponibilidad de terreno. El beneficiario tiene que disponer del terreno necesario para la edificación de estas estructuras. Luego, la facilidad de excavación, la gran mayoría, por no decir todas, trabajan con
hoyos excavados en el suelo, que pueden ser directamente ubicados debajo o pueden estar distantes de los. Luego es la facilidad de vaciado del depósito de excretas, ¿no? Tanto la accesibilidad como el vaciado. Finalmente, perdón, para ir terminando están los costos de mantenimiento. Tiene que ser una tecnología que demande poco mantenimiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de estas VS va a ser llevado adelante por cada beneficiario. Ya no es un operador, sino yo tengo mi letrina, tengo mi pozo séptico y yo le doy el mantenimiento. Y por último, un criterio sumamente importante, ¿ya? Que es la aceptabilidad de la propuesta de solución. Técnicamente, un hoyo seco ventilado o un hoyo, una VS con compostera puede ser lo ideal, ¿no? Técnicamente, ¿ya? Ahora, pero tú vas y le comentas, le dices, Eloy, ¿sabes qué? Acá vamos a hacerte un hoyo, una VS con compostera. A ver, Inge, explícame eso de compostera. Ah, bueno, te explica y luego Eloy voltea y dice, no, pues yo voy a meter mi mano en la caja. No seas muy gracioso, Inge. No, yo no quiero eso. Que sea un pozo séptico, te decía. Entonces juega un rol importante este último criterio de la aceptabilidad. No se les puede imponer a los beneficiarios. Nada, no les, así les expliques mil veces tú que técnicamente, que económicamente, ambientalmente, socialmente es lo mejor, pero hay pobladores que te dicen, no, yo no concibo, ¿no? Una compostera generada a partir de mis excretas. Me parece un poco aceptable, algunos te dirán repugnante, yo no quiero, otros por ahí te dirán, sí, está bien, ¿no? Pero dependiendo de eso, tú vas a plantear la estrategia. Ahora, en proyectos ya de saneamiento, eh, la tecnología que se va a ir aplicando sigue este algoritmo, ¿no? El algoritmo te indica si se cumple una u otra condición y te va a ir trasladando hacia un punto final. El punto final está acá. ¿Ya? Y acá hay una codificación, si ustedes ven, ¿no? Dice VSCOM, ZIN, SS-01, significa unidad básica de saneamiento con compostera, con zanja de infiltración y que además ya tiene su sistema de saneamiento. Y así cada uno de estos tiene, ¿no? Este es el sistema 1, el sistema 2, acá dice BJ, ¿ve? BJ es biojardinería, sin zanja de infiltración, BJ2, acá está, BJ2 dice biojardinera, incluye la protección del suelo fisurado y así, etcétera, ¿no? Este algoritmo, el resultado que te quede acá al final es lo que tú vas a hacer, ¿ya? No es de que a mí me parece y yo sigo. Es más, cuando ustedes presenten su proyecto de inversión ante el Estado, el evaluador lo va a volver a revisar, va a verificar si se ha seguido el algoritmo y además va a verificar si estás implementando los componentes que el algoritmo te indica. Estos componentes que salen acá abajo, compostera, zanja de infiltración, con biojardinería, etcétera, son esto de acá que habían visto anteriormente en agua potable. Este cuadrito de acá. Hay otro cuadrito igualito en lo que es que VS, ¿no? Así como esto hay otro cuadrito. Y también tiene sus propios mapas, perdón, sus propios planos y sus criterios de diseño que se tienen que seguir para poder generar. ¿Ok? Bien, si tuviesen alguna consulta adicional, quedo atento. Eh, yo voy a compartir a través de Coinci esta normativa técnica, ¿ya? Para que ustedes la puedan tener y eventualmente, si requieren alguna otra información o tienen alguna otra consulta, me pueden, se pueden comunicar conmigo a través de este número, ¿no? A ver, ¿ya?
Bien, si no hay más consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. No se olviden, solicitan a Coinci los materiales que hemos visto. Muy buenas noches con todos. Permiso.